Andrea Cantor, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta tarde nos hemos reunido para realizar la actividad Grupo Focal de la materia Psicología Social, la actividad componente práctico, práctica educativa y pedagógica. Y las participantes son Sandra, Karen y Liliana. Listo. Se ha trabajado 5 preguntas desde el marco teórico a construcción de la realidad y las preguntas son: primera pregunta, ¿qué historias o relatos han escuchado sobre los migrantes que les han impactado? Yo escuché pues en el transporte público la historia de una familia venezolana que tuvo que dejar pues su casa, su negocio, se tuvieron que venir a trabajar pues en los buses. El señor dejó a la mamá, que ya era una señora de edad, pues no podía, no aguantaba como el viaje, y pues la gente terminó viviendo en los pagadiarios y viviendo de la caridad de las personas. Pues debe ser durísimo teniendo uno su negocio, su casa y una estabilidad, que le cambien a uno las condiciones de un momento a otro, ¿no? Ok, ¿algo más? Listo. Segunda pregunta, ¿qué barreras piensan que enfrentan los migrantes en su proceso de integración? Yo creo que uno de los problemas son los choques culturales, porque ellos deben tener unas creencias y unas costumbres muy diferentes, incluyendo la comida. Estábamos pensando que para ellos es diferente muchas cosas en la alimentación. Ay, sí, como dicen que la chicha venezolana, uno cree que chicha es la chicha de maíz que uno está acostumbrado a tomar. Y uno va y pide eso es una avena con cereal y una cosa dulce con una colada. Realmente es Eso. una... Eso no es una chicha. La verdad, Es no sabía ni qué era. una colada de harina. De harina dulce. En base de agua. Okay. Eso no es una chicha. O sea, no se parece nada a lo que nosotros para llamamos nosotros chicha. una chicha es para emborracharnos, ¿no? Sí, un fermento. Sí, pero para ellos no, es una colada dulce ahí. Hasta le ponen hasta cereal. ¿Y la probó? Sí. ¿Y rica? No, guácales, qué cosa tan porque ¿a qué sabe? Uy, no Con sé. la simple, con harina de trigo y cocida. Como una avena, pero sin cocinar bien. Y sin leche. Fruit Loops. Y sin leche. Ah, ok. Es diferente. Okay. Y lo mismo, las hallacas no es lo mismo que los tamales colombianos. Bueno, las hallacas sí las conocí alguna vez porque también donde trabajaba había una venezolana y por ella fue que conocí cómo eran las hallacas. Y son sí, diferentes. Lo único parecido son las hojas en que envuelven el alimento como tal. Con los mexicanos, ¿no? Allá a ellos tomar chocolate con queso es una cosa horrible, es distinto para ellos, es desagradable, en cambio para nosotros es algo normal, es algo delicioso. cultural, delicioso, y para ellos es algo como raro, ¿sí? Diferente. Es como lo mismo la comida picante para ellos, O nosotros es normal, allá posiblemente uno no la tolere. No, imagínate. Okay. ¿Algo más? Listo. Tercera pregunta. ¿Qué opinión tienen acerca de los migrantes venezolanos que han llegado al país para quedarse? ¿Favorable, desfavorable? ¿Por qué? Yo digo que es favorable, porque lo que nos han dejado es una imagen muy terrible, como el tren de Aragua, para mí. No sé para Sandra qué sería. Desfavorable por el tema de que vienen a delinquir, vienen, digamos, a acabar con lo poco que se ha construido en el país también. En el medio de trabajo, le quita como trabajo a las personas colombianas también, en la forma en que roban también, con muchas cosas, con los niños también, ya, digamos, ellos creen es como pidiendo, eso que es, exacto. Y también se presta, digamos, que los niños los ponen a ellos como escudo para que la gente también les dé, como generando lástimas. lástimas. No, y yo en un artículo que leí, no me
decían que tristemente se quedó acá en Colombia lo peorcito, la Lo malo. delincuencia, lo más malo de los venezolanos. Y para otros países sí se fueron, porque yo he escuchado en otros países, en Argentina, personas ya también Ya estudiadas, profesionales. venezolanas y todo, pero Exacto. pues el sistema, o sea, Pero tanto digamos, delito no se ve en esos países como Como se acá, está viendo acá. acá en Colombia. Sí, Porque acá se desafortunadamente sí. quedó, fue como que lo peorcito. Y también que el gobierno Es la permisivo cagó. en ese tema. No, el gobierno la embarró porque los venezolanos tienen más prioridad para la educación, más prioridad para la salud, ayudas y mercados. Tiene Entonces más- ellos ya lo tiene más- cogieron de tiene más negocio. beneficios. Y por eso es que las venezolanas se están embarazando tanto, porque reciben tanto beneficio. o sea, ¿ustedes creen que por el hecho de que Sí, Dios. esos beneficios que generó el gobierno es que ha generado que Claro. hayan llegado, digamos que migrantes de esas condiciones menos favorables para el país y los que debieron haber llegado al país, aportar al país, están en otros países? Sí, por tanto beneficio, por tanta cosa que le está dando el gobierno, incentivando a que ellas tengan hijos. O sea, el gobierno debería dar esos incentivos, pero a cambio de que, pienso yo, en lo personal, que la mamá estudie, que la mamá se vincule a trabajar o a formar empresa. Hay muchas cosas que se pueden hacer. En alguna etapa de mi vida también estuve en una situación económica muy fuerte y yo entré a unos programas de integración social, pero también le daban a uno, pero también lo incentivaban a uno a crear y a formar. Por ejemplo, aprendí a hacer jabones, sí, a defender, a bordar, a hacer toallas, bueno, cantidad de cosas. O sea, Acá- entonces como Dar, para tener un pero derecho debe cumplir un deber. para Aportar. recibir ese beneficio debe de dar unos resultados de que ellas terminen de estudiar, de que se capaciten, de que su nivel de vida vaya cambiando, pero ellas ya lo cogieron de default. Bueno, y digamos, en los casos más, digamos, en el transporte es donde uno más escucha relatos. Y yo escuchaba alguna vez de un muchacho que él decía que él era médico, bueno, con cierta especialización. Entonces, en ese caso, ¿qué? Si ya son No, profesionales. la mayoría que están en el transporte público, yo que trabajo ya llevo en el sistema trabajando ya va a ser 9 años y tanto como colombianos como venezolanos puntualmente cuentan que el transporte público es un negocio y es un trabajo para ellos. La mendicidad es el mejor negocio que hay. La lástima, crear lástima en otra persona. Sea verdad o no sea verdad. Un día puntualmente un muchacho llegó y me dijo, flaca, yo me hago en 1 hora lo que usted se hace en un día de trabajo. Se subió en la ruta B1 en ese entonces, estamos hablando ya de hace varios años, se subió sin nada. A la hora ¿A qué te exacta, refieres con sin nada? O sea, ¿prendiendo algo? sin plata, es solo sin nada, no tenía nada que vender, ni dulces ni nada. Solo me dijo, voy a echar un cuento. Se subió sin una sola moneda, se esculcó y eso. A la hora volvió exactamente y contamos 86.000 pesos. ¿Qué cuento echó? No sé, o no me O acuerdo digamos, muy bien. no le preguntaste No cómo hizo sí, para... no me acuerdo bien, pero él me decía, yo me hago en un día y todo para el vicio, la mayoría es para el vicio, o sea, la mendicidad negocio. genera, hay un grupo, hay 2 señores, un muchacho, un señor, y tienen como trabajo de que contratan muchachas que estén en embarazo o con niños pequeños y se suben y tienen un acta de defunción. Y dicen que la mamá acabó de morir, que ellos vienen de Caquetá, bueno, de un pueblo, y que la tienen en medicina legal y que no le pueden hacer el sepelio. Y yo, bueno, eso hasta lloran, lágrimas, y ese es el trabajo de ellos. Y se ganan entre 80, 90, 100.000 pesos. Otros que no hacen mal, pero la lástima es el mejor negocio que hay en el sistema. Es que Por no eso solo en el sistema, en los aeropuertos también pasa lo mismo, por lo menos acá.
Uno ve bastante migrante en el aeropuerto por lo mismo, porque les dan, llega gente de otros ¿Venezolanos? países, sí, llega gente de otros países y ellos les dan comida, les dan ropa, de todo. Entonces prefieren estar allá y no trabajar, porque es el negocio. Ok. ¿Tú ibas a decir algo más? Asombrada. ¿Por qué? No, pues porque es verdad, yo como espectadora me subí a los Transmilenios y generan lástima hasta que uno dice, ay Dios mío, solo tengo 2.000 pesos y se los da uno. Entonces es verdad. Ok. ¿Continuamos? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Según la encuesta del DANE, el 66% de los colombianos está en desacuerdo con que el gobierno colombiano entregue permisos de protección temporal a venezolanos indocumentados. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Que la misma situación que está pasando de pronto con otros países, por ejemplo en Estados Unidos, está pasando acá en Colombia, ¿Qué situación? que allá otorgan permisos y estadías temporales a extranjeros, pensando que están haciendo bien o desconociendo las razones políticas y sociales, que tal vez nosotros no estamos informados. Y el gobierno no hace camino con los extranjeros. Yo estoy en desacuerdo porque la mayoría de esos permisos o a las personas que se los están dando son personas que vienen a hacer manda acá al país. Es muy poco el venezolano que de buen provecho. Pero digo yo, ¿el gobierno cómo sabe que, o cómo puede catalogar a, bueno, este migrante es bueno y este migrante es malo, por decirlo de alguna manera, para decir, bueno, a este le damos o a este no le damos? Es que lo que yo digo, vuelvo y repito, hay que dar, pero también hay que exigir. Es como las ayudas que da el gobierno a nosotros los colombianos, digamos, ¿sí? Dan un ingreso mínimo garantizado, ¿sí? Por lo de la pandemia y eso. Actualmente lo están dando todavía, creo. Deberían darlo, pero que esa familia que lo recibe esté superando ciertas cosas, pero comprobándose, ¿cierto? O sea, que haga un seguimiento. Sí, es como por ejemplo mi hija se inscribió al programa CREA, le faltaron ¿es para qué era? Para el desarrollo y el control del bebé. Y lo No, incentivan para estudiar. Ah, De lo del estudio, lo que te pasó. de jóvenes a la U. De jóvenes a la U, ella se inscribió, ella es indígena, pero ella le faltaba que en el cabildo, en el Putumayo, allá los familiares la inscribieran en el cabildo porque cada año se hace la encuesta. A ella no la lograron inscribir y no quedó inscrita, no subió al sistema. O sea, como que Como dice, no indígena, cumplió el proceso. faltó ese proceso. Pero ella pues no se pudo postular, o sea, pasó todos los requisitos, pero le faltó ese certificado como indígena, ¿sí? Porque no la pudieron subir a la base de datos. Eso fue hace como un añito y ella ahorita se fue a inscribir otra vez a otro programa y aparece que ella sí recibió ese beneficio. ¿A quién le dieron ese dinero? A esa universidad. Esa universidad le cobró al Estado ese dinero porque ella parece que ella sí recibió ese beneficio y nunca lo recibió. ¿Y cómo saben ustedes? Porque ella se fue a inscribir ahorita y no este me año. permitieron. No la permitieron porque ella fue beneficiaria del programa. Eso es falta así como de investigación o falta de Y seguimiento. entonces la CREA, como tal, le dijo al Estado que ella sí estudió, que si ella cobró la plática, la subió al sistema y ahí se robaron la plática. Entonces, ¿Y ustedes nunca fueron a averiguar, ahorita digamos, con el cabildo que ustedes No, dicen No, que eso hicieron es lo de el proceso, menos. o cómo? No, es No. la del cabildo nada que ver. ya no, ese proceso ya no se va a hacer por lo que el papá de ella falleció, entonces ya se va a quedar así, pero ella pues cumple otros requisitos que también la dejan entrar al programa. Pero la pregunta es que si hizo el dinero, si es Porque verdad que esa fundación, no, ese programa del gobierno del distrito cobró la plata al Estado a nombre de ella, si ella nunca lo Nunca lo tomó. recibió. en la universidad.
Entonces, así mismo decimos nosotros, debería haber un control Ujú. más, Volviendo a la pregunta. volviendo a la pregunta, debería haber controles más efectivos, más rigurosos. más rigurosos, o Y sea, digamos, que en este caso que tú dices que ocurrió en Colombia, en un caso puntual en Colombia, que ocurriera lo mismo con los migrantes. con los migrantes, exactamente. ¿Algo más, Sandrita? Eso. ¿De qué manera la comunicación y las instituciones contribuyen a la percepción de los migrantes como otros? ¿Y cómo esto afecta su proceso de adaptación en la sociedad? ¿De qué manera contribuyen? Sí, o sea, digamos, la comunicación, Pues hablemoslo depende del del tema noticiero. exacto, hablemoslo del tema de medios de comunicación. Depende del Pues de lo noticiero, que- porque si son amarillistas, por ejemplo, ¿cuál es el que es Ardila Luna? RCN, Caracol. Bueno, ya sabemos que los grupos políticos tienen cada uno su Su canal medio. de televisión, sus periódicos, sus radios y todo, y como acá todo se maneja según el beneficio Del espectador. del Sí. espectador, entonces pues acá se genera amarillismo por todo, se minimizan cosas grandísimas y delicadas de una forma que uno queda aterrado, que la gente se hace la ciega y ya se calla desde que a uno no lo afecte, entonces no No se le pone cuidado al no tema. se le pone Se deja pasar y ya, no pasa nada. O sea, digamos que el tema se va yendo como por comunidad, entonces mi comunidad es mi familia, entonces mientras mi familia no se ve afectada, no. No se La involucra mayoría de mucho. personas sí veo que son así. Por ejemplo, cuando uno eh, apoya o protesta o sigue alguna injusticia o algún problema, entonces es juzgado como problemático, o como en el trabajo, cuando uno dice no estoy de acuerdo de tal cosa, no, cállese y siga ahí. Entonces así también hacen los medios de comunicación, agrandan una cosa tonta y lo que realmente importa lo minimizan. Los medios de comunicación sí, para mí, mueven mucho la cabeza de las personas que a veces no pensamos más allá de las consecuencias de esas decisiones de los gobernantes, ¿no? Bueno, y en cuanto a las instituciones como tal, No opino, no. Tergiversan mucho, o sea, contribuyen, digamos que de manera, negativa. sí, desfavorable. Pues la mayoría de veces sí, la mayoría de veces sí. Porque es que acá como hay solo dos canales de televisión que son los que manejan Los que más se todo. mueven. Bueno, y eso cómo, esos procesos cómo afectan a la sociedad como tal. O sea, que si es negativo, igual va a ser negativo. Pues como eso lo mismo que decía mi mamá al comienzo, mueven la masa para que trabajen conforme a sus necesidades. Y como la mayoría de personas no se informa más de lo que ve o escucha con los medios de comunicación básicos, entonces hacen lo que realmente quieren que hagan. Entonces, si ese día dicen, Muchas veces las personas, por ejemplo, de elecciones y eso, y votan, pero no saben de verdad qué propuestas tienen las personas, sino los medios de comunicación manipulan. Sí, o sea, uno se deja llevar por lo que, este medio de comunicación, que esto sí es bueno, que este sí sirve, votemos por este, y ya. Eso es lo que realmente creo que cumple la función de que cumplen los medios de comunicación en este país. Y uno no se empapa muchas veces del tema ni nada, no pasa desapercibido. Uno no opina frente a esa situación. Pero digo yo, ¿por qué pasa eso si Hasta que no me toque mi familia, muchas veces no tomamos la conciencia de investigar, de concientizarnos realmente qué es lo que está pasando, eso sí sirve, qué no sirve.
Por ejemplo, ahorita que ya está el tema de que se está pidiendo la cadena perpetua para los violadores, la gente ya se está dando cuenta que sí es una necesidad que haya cadena perpetua, porque pues estos delincuentes, estos desgraciados que no tienen otro nombre, pues no puedo decir más cosas fuertes, salgan a hacer lo mismo una y otra y pues los criaturas, los niños son los que terminan pagando los platos rotos, porque no tenemos leyes que hagan que eso Eso se cambie. mitigue. Porque es que son los mismos a hacer las mismas. Ok, entonces como para concluir, podemos decir que en todo sentido estamos viendo a los migrantes de manera negativa. Para mí sí, porque la mayoría de migrantes con los que he tratado, con los que me he topado en mi medio de trabajo, que es el sistema de transporte público, en el Transmilenio, no es por hacer propaganda, que es una cosa horrible, roban, atracan, colocan niños a pedir, se ven cosas muy, muy fuertes. Y le pido pues a las personas, aprovechando esto, de pronto si alguien lo llega a ver, no ayudar, no dar plata, ninguno, eso es un negocio, eso es un negocio. Bueno, y si habláramos, digamos, de que no fueran migrantes venezolanos, sino, o sea, tienen relatos o han escuchado o han visto de otro tipo de migrantes, no sé, de Ecuador, de otro lado. También lo mismo, no da a apoyar la mendicidad en ningún sentido, ni que porque sean de países, ni porque sean del En país. experiencia propia, hay que dar, pero haciendo que esa persona como que pueda superar esa barrera que lo está llevando por ese mismo Por esa camino, dificultad. por esa dificultad económica. O sea, Entonces, ayudar o sea, la formación, el estudio no es solo por tener un título, sino como por ir quemando etapas de la vida de la persona para que la persona sea más consciente, o sea, raciocine más Y aporte a la y sociedad. aporte a la sociedad, sí, porque si ya, entonces, hay chinos que lo tienen todo y son delincuentes, lo tienen todo en la casa y les gusta la vida fácil. entonces, en base a eso, nosotros creemos que, bueno, yo creo que todo esto toca es verlo de una forma eh, más detalladamente para poder juzgar, bueno, no juzgar, sino poder dar una opinión más concreta. Porque pues uno está generalizando, pero realmente uno quiere es un resultado positivo, pero lo que traen son resultados negativos. Ok, listo, muchas gracias. Tengan buena noche. Gracias. Pausa.